¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 7 del libro de Nehemías. Muy bien, pues iniciando con el capítulo 7 de Nehemías, una vez que ya habían terminado de reconstruir las murallas, como vimos en capítulos anteriores, con muchísima dificultad y con mucha oposición, bueno, llegamos a este punto y comienza el capítulo diciendo: cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Y ustedes recuerdan que esta estructura de servicio aún la conservamos en nuestras congregaciones porque fue algo instituido desde aquellos tiempos por Dios. Versículo 2: además escogí a mi hermano Hananí y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios, como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. El líder Nehemías, delegando responsabilidad y delegando autoridad. ¿Cuántas iglesias y, bueno, en general organizaciones fracasan porque los líderes han querido llevar toda la responsabilidad sobre sus hombros? Y aquí nos está mostrando el libro de Nehemías cómo es necesario encontrar también personas capacitadas y comprometidas a las cuales delegarle responsabilidades. Versículo 3: y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. El líder no puede abarcar todo, ni puede estar al cuidado de toda la congregación. Por eso también es que de alguna forma Dios establece una estructura de operación y en este caso de defensa, porque tenemos que cuidar que si por alguno de los departamentos o por alguno de los ministerios puede estar en peligro y puede estar tratando de infiltrarse el enemigo, pues bueno, cada uno de estos también tiene una misión de defensa en nuestras organizaciones. Versículo 4: esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido, y a veces pensamos que porque estamos en un proceso de reestructura, pues muchas de las cosas no son tan necesarias. Aquí el libro de Nehemías nos está explicando que aun cuando estamos en un proceso de reestructura y que estamos construyendo o reconstruyendo, es necesario hacerlo con una muy buena organización. Y llegamos al versículo 5, que dice: entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes y ahí encontré anotados los siguientes nombres. Pero aquí, al inicio de este versículo, tenemos cómo Dios mueve los corazones de las personas que están decididas a trabajar en su obra, comprometidas a que tiene que avanzar el reino de Dios. En otras versiones, y a mí me encanta cómo lo dicen, dice: mi Dios puso en mi corazón el deseo, o dice: el Señor me llevó, o Dios me impulsó, o Dios puso en mi corazón la idea de, y entonces ya viene lo demás. Y esto me recuerda mucho el pasaje de Filipenses 2, versículo 13, donde dice: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer que el hacer. Entonces, hermanos míos, estemos bien atentos en todo este proceso, cuando Dios nos da ese impulso, nos pone ideas y nos dice alguna misión que Él específicamente quiere que hagamos, como en este caso con Nehemías. Versículo 6: y la lista de gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno en su ciudad. Esto nos remonta también a Esdras 2, prácticamente todo el capítulo, y nos hace aquí una recapitulación. Versículo 7: sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baná. Este es el total de los hombres que regresó del destierro. Y aquí, en esta parte,
bueno, nos va desglosando a todas las personas y con todas sus ocupaciones y responsabilidades, comenzando con los líderes y jefes en el versículo 8 hasta el 38, y después continúa con los sacerdotes, después en el versículo 43 con los levitas, con los descendientes de Asaf, que sabemos que eran los encargados de la alabanza, con los porteros también. Después en el versículo 46 hasta el 60, los servidores en el templo y los que estaban desde aquellos tiempos con el rey Salomón. Y después del 61 nos pone aquí una situación que dice que hubo también gente que regresó, pero que no pudo demostrar que eran descendientes de Israel. O sea, finalmente ellos eran extranjeros que habían sido también exiliados y que a su regreso no pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Y pues bueno, nos los menciona también aquí, pero sobre todo nos menciona que había 3 familias en el versículo 63 al 65, familias de sacerdotes, que si nos ponemos a pensar, estas 3 familias habían estado sirviendo durante el exilio como sacerdotes. Sin embargo, haciendo su genealogía, llegaron a la conclusión de que no eran familias de sacerdotes o no tenían descendencia directa de Israel, por lo cual no calificaron y tuvieron que ponerlos aparte. En el versículo 66 ya nos hace un resumen y nos dice que bueno, fueron 42,360 personas, 7,337 sirvientes, 245 cantores, contando hombres y mujeres. Y en el versículo 8 nos dice algo muy peculiar. Nos da números de caballos, números de mulas, números de camellos y números de burros. Y puede resultar un poco gracioso, pero muchas veces nos preguntamos ¿por qué en la Biblia se incluyen tantos nombres, tantas genealogías, tantos, como en este caso, ¿verdad?, a tanto detalle? Y a mí me gusta lo que dice un autor, que cuando nosotros encontramos en la Biblia este tipo de explicaciones, es una lección de la importancia que tienen la familia o que tienen las familias ante los ojos de Dios. Dice también la atención de Dios a los detalles individuales y que sepas que Él te conoce por nombre y a tu familia por nombre. Nos tiene a todos bien ubicados. Número 3 dice la inclusión de personas diversas en el plan de Dios. Y por último nos dice que también nos ayuda esto para comprobar la veracidad histórica de las Escrituras. Ahora, Lucas 10, en el versículo 20, nos dice: sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Y yo pongo esta comparación. Estas personas de alguna forma quedaron sus nombres grabados en la escritura. ¿Y a cuántos de nosotros nos hubiese gustado, ¿verdad?, si viviéramos en aquellas épocas, que nuestro nombre quedara en las escrituras y que tantos siglos después, el día de hoy, todavía estuviéramos recordando sus nombres? Pues en Lucas nos dice que todavía mayor es que nos tenemos que alegrar, no tanto que los espíritus se nos sometan, sino que nuestros nombres estén escritos en el libro que está en el cielo. Y yo comparo esto y creo que esa debería ser una motivación para nosotros, para que finalmente nuestros nombres queden así como los de todos ellos, que con lujo de detalle se describe quiénes eran, de qué descendencia, quiénes eran sus familias y hasta cuáles eran sus posesiones, en este caso, hasta cuántos camellos y cuántos caballos tenían. Y bueno, esto nos debe de motivar para que nuestro nombre sea ahora escrito en el libro que está en el cielo. Y aquí encontramos una joya más. Ya estamos en el versículo 70 y dice: algunos de los jefes de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1,000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas de los sacerdotes. Los jefes dieron al tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. Versículo 72. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata
y 67 túnicas para los sacerdotes. Y aquí es donde nosotros decimos, Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Y de repente nos preguntamos también, ¿verdad? Cuando estamos en este tipo de reconstrucción, en este tipo de reestructuración y que nos tenemos que enfrentar a muchos pues compromisos económicos y gastos y todo, y decimos, Jehová proveerá, el Señor proveerá. ¿Y de qué forma provee? Y aquí nos dice la Escritura. Bueno, los jefes dieron, también el pueblo entregó su ofrenda y también entre todos lograron, ¿por qué? Dice, para la obra. Amén. Entonces aquí vamos a pasar al versículo 73. Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. Y aquí regresamos a nuestra estructura. Sacerdotes, pastores, predicadores, levitas, líderes de algún ministerio, cantores, los de la alabanza, porteros, edecanes, ujieres, sirvientes del templo, todos los servidores. Establezcanse cerquita de Jerusalén. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces pensamos, este domingo me toca servir y me toca estar, en nuestro caso, en la alabanza. Ok, entonces me dispongo, me preparo y realizo mi servicio. Pero ¿qué pasa? Que también puedo decir, ¿verdad? Bueno, el siguiente no me toca. Y entonces, pues bueno, hoy me toca descanso, hoy no voy, o tengo otros compromisos y no me voy a acercar. Lo mismo en cualquiera de los otros ministerios, ¿verdad? Si te toca cunas y dices, bueno, ahora le toca al otro encargado y entonces no voy, y si me toca estar de edecán, y entonces aquí la palabra nos dice, manténganse cerquita de Jerusalén, porque ¿por qué nos habla de la estructura? Y dice que ellos se establecieron cerca de Jerusalén, porque nos dice que el resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Y entonces esto es algo que nos deja también una enseñanza de que tenemos que mantenernos cerca, no importa si estamos programados para servir o no estemos programados para servir, es bien importante que estemos ahí apoyando. Si no me toca, en este caso, a mí estar en el servicio, pero sí estoy apoyando a los que están sirviendo, y del caso contrario, cuando sí me toca a mí el servicio, entonces los demás estarán también apoyándome, y esto sería algo bien hermoso que pudiéramos ver también en nuestra congregación, en este proceso que estamos viviendo de reestructura. Y bueno, llegamos al final del capítulo 7 y nos deja aquí totalmente, ¿verdad?, en suspenso de continuará, porque Esdras aparece nuevamente. Y entonces dice que Esdras lee la ley y termina el capítulo diciendo, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, y hasta ahí nos deja para comenzar con el siguiente capítulo, que seguramente va a estar bien interesante y lleno de enseñanzas como lo fue el capítulo 7. Bueno, pues yo lo único que quiero es que este tipo de enseñanzas realmente nos den una motivación para poder seguir adelante, de cómo Dios a través del tiempo ha hecho este tipo de reorganizaciones, de reestructuraciones, de reconstrucción en medio de su pueblo, y cómo Dios ha ido dirigiendo y levantando hombres y mujeres y servidores y todos los ministerios que tienen que estar funcionando, y en cierto punto hasta también eliminando a aquellos que no son auténticos. Y esto nos debería de ocupar a cada uno de nosotros, de pedirle a Dios, todos los que tenemos alguna responsabilidad o alguna participación en el servicio, decirle, Señor, que seamos totalmente auténticos, que todo lo que te entreguemos sea de todo nuestro corazón, y que tú nos hayas puesto en ese lugar para que podamos dar un buen servicio, y que sobre todas las cosas, de que sea algo inspirado por Él, que sean ideas que Dios nos ha dado, que sean motivaciones que Dios ha puesto en nuestro corazón, y que podamos seguir adelante con esta reestructura, con esta avanzando en nuestra congregación,
y podamos llegar a como Dios quiere que caminemos en esta obra. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor bendito, te damos muchas gracias como siempre, porque tú pareciera, Señor, que en medio de los detalles tú haces resplandecer, Señor, tu verdad en nosotros y podemos encontrar verdades y podemos encontrar promesas y podemos encontrar guianza, Señor, siempre en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y terminamos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues que Dios les bendiga y los esperamos en la próxima clase. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando crees